El siguiente programa cuenta con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión. Espejo retrovisor, la historia en movimiento. Esta es la historia de una familia muy particular, de condición social un poco por encima de la media. Al igual que muchas familias en esta situación, aspira a lograr escaños más altos, razón por la cual considera que lo apropiado es que los hijos reciban la educación superior en una institución de carácter privado. Eso piensan ellos. Yo, por el contrario, tengo otra idea. Mi nombre es Enrique Moreno. Soy un joven común y corriente. Al igual que cualquier joven, soy aficionado a la música y la televisión. Del colegio no salí, me sacaron. Como buen hijo, he vivido gran parte de mi existencia al gusto de mi mamá. Primera comunión con un traje prestado, una fiesta de cumpleaños a la que no fui invitado. En mi niñez soñaba con ser bombero, policía o astronauta. Eso se confundió entre batas de doctores, ingenieros y abogados, cosa que aprecio, pero no comparto. Este muchacho se nos convirtió en un rebelde sin causa. Chino, ¿qué hacéis paradote? Si me ¿El rucksack? Estando la maleta porque me voy, usted sabe, Chino. Usted sabe lo que es lo mío. ¿Muy listo? ¿Cómo la ve? Pues si quiere ir usted. No, pero fresco. Más bien, deséeme suerte. Él es mi abuelo, sabio, prudente y lo que más me gusta, cómplice de aventuras. ¿Quién más indicado para guiar mi búsqueda? Este es el viejo baúl, una ventana al pasado, la que siempre vi con recelo, pero que hoy me llena de fantasía, aquella que se crea cuando uno quiere saber de dónde viene, pero sobre todo hacia dónde va. Querida familia, aprecio su interés por querer hacer de un mechudo de pantalones rotos y tatuajes un personaje distinguido por su círculo social. Pero gracias a mi abuelo he descubierto una vieja díscola que me genera una serie de preguntas y me veo obligado a realizar un viaje a través de la historia familiar. Me voy. Y me llevo la cámara. Enrique Moreno, en la búsqueda de una explicación a su rebeldía sin causa, piensa que la herencia familiar debe ser un buen punto de partida. Por esto decide emprender una expedición a sus orígenes. Para comenzar, su abuelo, sabio y cómplice de aventuras culturales y científicas, será pieza fundamental en este viaje hacia el pasado. Hola abuelo, ¿cómo estás? Hola, Chino, ¿cómo te va? Bien, ahí, juicioso dándole a la vida. Ajá. Oye, abuelo, una pregunta. ¿Tú crees en los fantasmas? ¿Fantasmas? Sí. Sí. Solo que ellos aparecen únicamente cuando los necesitamos. Mientras tanto están por ahí. ¿Y por qué me lo preguntas? No, pues es que a veces pasan como cosas raras y... Pero no me pares bolas. No, espera, hay que pararle bolas. Mira, las personas con inquietudes siempre tenemos una especie de alma gemela que está orbitando nuestras vidas. Y a veces, como de un espejo, salen para hablarnos, para decirnos cosas. Son como nuestra conciencia.
Bueno, vamos, que se hizo tarde. Vamos. Dice que mis sueños no se darán, dicen que mis metas no llegarán. Yo les digo. Pero espérame, abuelo, yo venía por otra cosa. Cuando Marroquín fue vicepresidente de Colombia en 1903, firmó la paz de lo que se llamó la Guerra de los 1000 días, que aparte de esa cantidad de días completamente perdidos, dejó un saldo de 200 batallas, miles de muertos y heridos, millones de pesos despilfarrados y unas terribles consecuencias espirituales y políticas para este país. Más tarde, siendo ya presidente de Colombia, fue cuando Panamá se declaró abierta de Colombia. Y entonces el presidente norteamericano Theodore Roosevelt declaró: I took Panamá. Ah, o sea que Marroquín fue complaciente con los americanos. Por aquí no voy a encontrar lo que estoy buscando. ¿Y qué pasó con la disco La Dama, abuelo? Pues su nombre ha sido olvidado intencionalmente. Pero las personas que han visto rondar su fantasma por los parajes de Hato Grande conducen a lo siguiente: que ella, a pesar de su alta cultura, era muy irreverente con la intromisión de la Iglesia en los asuntos del Estado. Y esto nos conduce directamente al fiscal don Francisco Moreno y Escandón a finales del siglo XVIII. El presidente Marroquín, Moreno y Escandón, la disco La Dama, no veo la... Es sencillo. El presidente Marroquín era descendiente de Moreno y Escandón. Y la famosa dama era prima de Marroquín. Lo que ocurre es que ella tenía unas actitudes que no eran compartidas por la aristocracia de la época. Y el presidente Marroquín se sentía avergonzado. Vergonzoso aquel que no atiende a la voz de su conciencia. Vergonzoso vivir en esta celda de falsos valores, donde te dictan quién eres y qué es lo bueno para ti. Heme aquí de nuevo en este mundo, felizmente divago por los tiempos, para revivir la voz de la historia que se teje con los recuerdos de la conciencia. Bueno, pues mi abuelo me dice que mi rebeldía tiene relación con estos personajes. Pero necesito averiguar más sobre el fiscal Moreno y Escandón. ¿Cómo hago eso? Trasladándome a finales del siglo XVIII en la Nueva Granada. Pero para eso me toca preguntar. Mi abuelo me dice que aquí me puedan dar una información valiosa. Vamos pues. En el siglo XVIII hay una serie de acontecimientos que nos introducen el despotismo ilustrado. Bueno, Enrique, primero que todo, el siglo XVIII es un siglo muy importante porque se dieron grandes transformaciones y especialmente a partir del ingreso al trono de Carlos III. Carlos III, que se le llamó el Ilustrado, tuvo una gran ventaja, que se rodeó de un grupo de personas ilustradas. Carlos III se propuso precisamente con ese grupo de ilustrados, primero, transformar la universidad. ¿Cómo se realiza la transformación de la universidad? Moreno y Escandón, ese primer plan de estudios que se plantea aquí en este virreinato para reformar la universidad, tenía que ver primero un elemento político, que es la secularización de los estudios superiores de la universidad. Es decir, que el sector civil pudiese entrar a administrar la universidad. Segundo, que el Estado fuera el que entrara a gobernar las universidades, es decir, que se diera un control del Estado, lo cual tiene que ver con todo el pensamiento de un monarca ilustrado. El tercer elemento es que los elementos de la ilustración es el conocer la naturaleza.
Al conocer la naturaleza, estamos conociendo nuestros recursos naturales. Al conocer nuestros recursos naturales, me siento yo como criollo, porque estos son criollos, hijos de españoles nacidos aquí en esta tierra, por eso se les denomina criollos, me siento yo que esto me pertenece. Pero ¿qué es lo más importante de este plan de estudios? Plantea otra visión del mundo, y la otra visión del mundo nos lo da el estudio de Newton y de Copérnico. Así de sencillo, es acabar con la escolástica, acabar con toda la teoría de Ptolomeo y plantear la teoría de Newton y de Copérnico. La Ilustración invade todas las esferas de la vida cultural, incluidos los conventos, desde donde se dirigía la educación. Esto facilitó la formación en la Nueva Granada de 3 generaciones que jugaron un papel determinante en el proceso de independencia nacional y la construcción de la República. En la primera generación se destaca Francisco Antonio Moreno y Escandón. En la segunda, José Félix Restrepo y Eloy Valenzuela, que crearon sendas universidades en Popayán y Mompox, con una enseñanza basada en la Ilustración. La tercera generación, formada por los criollos Francisco Antonio Sea, Antonio Nariño, Francisco José de Caldas, Camilo Torres, José María Cabal, Jorge Tadeo Lozano, entre otros. Pensar que hasta ayer me dedicaba a otras cuestiones y míreme hoy aquí comiendo libros y más libros. Por ejemplo, el fiscal Moreno y Escandón se oponía a que la Iglesia manejara la educación superior. Moreno y Escandón propone una universidad pública bajo el patronato real y administrada por el sector civil. Concibe una universidad pública financiada por el Estado, una junta gubernativa elegida por votación, un rector nombrado por el virrey con funcionarios civiles y sin participación de comunidades religiosas. Es de esperar que las comunidades religiosas se opongan a la creación de universidades públicas y seculares. Con razón la manera de pensar tan estricta de esa. En los colegios santafereños solo se enseñan cuestiones insulsas, inútiles y ridículas que evaporan la razón y cortan el vuelo del más valiente ingenio que va a ser gloria y las delicias de la patria. En síntesis, lo que Moreno y Escandón propone es una reforma educativa basada en la observación, la experimentación, con un gobierno democrático y financiada por el Estado. Bueno, este pechito se va para Bogotá. Frente a esta propuesta, los dominicos reafirman el método escolástico, es decir, aquel fundado en los principios bíblicos. La reforma de Moreno y Escandón resiste, intenta romper con la visión teocéntrica del conocimiento y privilegia los saberes centrados en la observación y la experimentación. El 18 de julio de 1778 se declara útil la puesta en marcha de la universidad pública y se prohíbe que los catedráticos de las universidades religiosas intervengan en los exámenes para el otorgamiento de grados. Decisión que duró 4 años. En 1787, Moreno y Escandón planteó un modelo de educación moderno y con el objeto de buscar nuevamente su aprobación, el virrey Caballero y Góngora presenta el proyecto de universidad pública, pero esta no llegó. Una década después, la Universidad Tomística mantiene el privilegio de otorgar grado con voz y voto en los exámenes. Dominicos y defensores de la escolástica y factores económicos impidieron que en la Nueva Granada se diera una universidad pública de corte ilustrado. Sin embargo, la Ilustración ya había dejado un influjo imborrable, pues en Mompox se da el primer grito de independencia nacional y en Popayán se forma un grupo que continúa sus estudios en Santa Fe, los cuales organizaron tertulias y participaron en la expedición botánica. No, parce, definitivamente esta vaina de buscar sus raíces es re complicado. Definitivamente es más fácil por internet, pero no se la goza uno tanto. Frente al espejo y reflexioné, guitarra al hombro me eché a andar. Me di cuenta que los sueños se hacían realidad. Sueño y no soñador, que libertad es mi religión y yo soy libre. En medio de este ambiente fue que surgieron algunas de las tertulias que cambiaron la mentalidad de las personas de la época. Mi abuelo me dice que por acá puedo encontrar información.
Profesor Uribe, mi abuelo me hablaba mucho de las tertulias. ¿Pero qué son las tertulias? ¿Qué hacían en ellas? Las tertulias eran una forma para socializar los conocimientos que iban adquiriendo los ilustrados. Los ilustrados fueron ante todo unos grandes lectores, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba en las tertulias? En las tertulias ellos se reunían, intercambiaban libros e intercambiaban ideas. La tertulia más importante que hubo fue la tertulia de Antonio Nariño. Se reunían los miembros más importantes de la generación ilustrada y de los criollos más importantes de Santa Fe y discutían ideas políticas. Toca el tema de los ilustrados, pero ¿qué es eso de la ilustración? El concepto de ilustrados traducía la idea implícita de que debía haber una separación entre la Iglesia y el Estado. La monarquía española tenía como lema la defensa de la religión católica. Entonces, la monarquía española no insistió en la separación entre la Iglesia y el Estado, pero sí le quiso dar al monarca una autonomía necesaria para el manejo de los asuntos públicos. Por eso se explica, dijéramos, la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas permanecían como delegados directos del Papa y el monarca español quería crear una iglesia independientemente de los dictados del papado, pero en el orden administrativo, porque en el orden de tipo teológico se consideraba que la corona debía someterse estrictamente a los dictados de la Iglesia. Pero enfrentarse en esos momentos a la Iglesia, ¡qué osadía! Bienaventurados los osados, porque la historia los premia cuando luchan por causas justas. Me acerqué a la Casa de las Rosas. Desobedecí las normas de este mundo para obedecer mi voz profunda. Esta es la casa del florero donde habitó por muchos años mi tatarabuelo. Déjenme decir que siento algo de nostalgia al saber que pues habitó tanto tiempo y que se encuentra en estas condiciones, puesto que la sangre llama, ¿no? Claro que hay unos personajes por ahí que la están arreglando. Entre 1842 y 1845, el ministro de Estado, Mariano Ospina Rodríguez, propone una reforma universitaria que orientó la educación hacia las ciencias modernas y la utilidad y práctica de sus enseñanzas. Su aversión al estudio de profesiones tradicionales como el derecho y la teología eran conocida. En 1918, pasados 150 años de la reforma de Moreno y Escandón, don Germán Arciniegas lidera un movimiento estudiantil que fundamenta su crítica en la falta de condiciones para el desarrollo de la investigación científica. Arciniegas recuerda a Moreno y Escandón. Al romperse, con la Guerra de Independencia, la iniciativa de Mutis, Caldas y Moreno y Escandón, y volver a la rutina de una educación literaria y metafísica, se cerraron los horizontes a la esperanza de una ciencia colombiana. En los años 70 del siglo XX, los estudiantes colombianos lucharon por la implantación de un gobierno democrático con el fin de lograr una educación científica. En la Constitución de 1991 se consagra la autonomía universitaria y luego la Ley 30 de 1992 establece la forma de financiar la universidad pública, aplicándose un modelo que solo permite ajustes según la inflación. Es decir, a las universidades se les fija un presupuesto que no cambia en términos reales. Hoy, precisamente, lo que se discute es este tema. Cuando Moreno y Escandón planteó su reforma hacia la educación superior en 1774, no imaginó que esta iba a tener validez por más de 200 años. ¡Vamos, muchachos! ¡Universidad pública! Como diría mi amigo Vargas Vila, entonces la simiente de la luz emerge del surco abierto
Hace más de 200 años que Moreno y Escandón señalaba que había que separar a las comunidades religiosas de la dirección de la universidad. Ahora los estudiantes y profesores impulsan la idea del cogobierno universitario y la financiación estatal de las mismas. Todo esto fue lo que se planteó en los albores de la independencia, cuando se decía que el patronato real debía asumir los gastos de la educación superior. Es parte de mi travesía, aquí los dejo con esta historia, para que nos demos cuenta cómo una educación con alto contenido científico pasa por las condiciones de democracia y financiación. ¿Qué tal el dinero que corrompe las almas? Vende sus cuerpos para otra realidad, pero no nos interesa, la vida ya no vale, la avaricia no... Dos enseñanzas surgen de todo este recuento. Lo primero, las ideas que inspiran la creación de la universidad pública fueron las de la Ilustración, y estas provinieron de Europa, al igual que las ideas de la independencia y la teoría que animó y guió la construcción de la República. Las organizaciones sociales que aquí existían tuvieron el mérito de apropiarse de ellas, adaptándolas a nuestra propia realidad. Lo segundo es que la independencia estuvo precedida por cambios en la educación, la cultura y la mentalidad, lo cual preparó el pensamiento de las personas que emprendieron el proyecto de la República. Nuevamente esta es mi familia. Mi hermano el Comelibros, mi mamá y mi abuelo. ¿Y la dama díscola? Ah, sí. Pues tú sabes que en mi corazón, al igual que en el de ella, palpita la irreverencia. Y te digo más, yo estoy seguro que esta aristocracia decadente va a fracasar en su intento de borrarla de la historia. Fíjate en lo que pasó con el viejo fiscal Moreno y Escandón. Por otro lado, y teniéndolos a ustedes como testigos, puedo asegurarles que esta travesía que explica la rebeldía que llevo dentro, sí tiene sentido. Traspaso los espejos, mensajera de la luz que nos extingue. Puedo ver que estos pétalos aún conservan su frescura después de 200 años. Y la llama de mi rebeldía aún arde con fuerza. Bueno es soñar, pero mejor es despertar. Mi mamá aún no termina su tejido. Mi hermano y la cámara se desaparecieron. Mi abuelo se fue con una dama díscola. Y yo voy a donde quiero estudiar. Yo les digo... Con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión.